Muy buenos días a todos los estudiantes de nuestra sección de ética, de la Cátedra de Ética del Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Departamento de Filosofía. Le damos la bienvenida para iniciar o continuar nuestra actividad académica en vista de la situación que atraviesa no solo el país, sino el mundo entero de esta pandemia. Por eso hemos decidido reiniciar nuestras actividades académicas por la vía virtual, sin embargo, tratando de llevarles a ustedes nuestros conocimientos. Es importante que tengan referencia que en el Classroom ya se encontrará este video y además por su correo pueden ir viendo las asignaciones que les estamos enviando. Si alguno todavía no tiene mi correo, pues puede ubicarlo, protademorales@gmail.com. Va a ser nuestro correo de contacto. Así que, una vez más, sean bienvenidos e iniciamos nuestra actividad académica para desarrollar nuestra clase de hoy. Un momento mientras nos ubicamos. Aquí ya estamos. Modo de presentación. Estamos en modo de presentación. Arreglamos para que podamos vernos mejor. Ok, bien. Iniciamos entonces nuestra reflexión sobre la ética del docente. Esta actividad queda pues de manera virtual. Así que una vez más, bienvenidos a nuestro trabajo de ética del docente. Bien. Realmente estudiar el problema de la ética desde la perspectiva del docente nos lleva a preguntarnos siempre, recordando que nuestro trabajo es desde la filosofía. Desde la filosofía nos hacemos la pregunta, el por qué. Vemos que es esencial que la filosofía, como filosofía, es una disciplina teórica que utiliza el pensamiento y la reflexión como medio. Y aunque es una disciplina teórica, pues analiza tanto la teoría como la praxis. Así que nuestro trabajo va a intentar plantearnos desde la teoría y la praxis qué es la ética. Ciertamente, como elemento teórico, como elemento filosófico, es importante que nosotros revisemos el problema ético. El problema ético desde el pensamiento. Y como nos dice el gran Martin Heidegger, lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Y aquí en el hecho de que no pensamos hacemos esta correspondencia. Por ejemplo, Venezuela en el 2702 del 89 y el 2102 del 2019, pareciera que nuestra situación es permanentemente crítica. Y es permanentemente crítica porque no pensamos. Por eso es que lo más merecedor de pensarse es aquello que nos da que pensar. Entonces nuestro problema es pensar porque nos cuesta pensar. Y sobre todo, pensar en aquello que nos da que pensar. Y es por eso que Heidegger, bueno, de una manera un poquito exacerbada, pues sobrepasándose, decía que, bueno, que los filósofos son los que se dan a la tarea de pensar. Pero nuestro trabajo realmente es reflexionar sobre la ética, porque es algo que nos da que pensar. Y en nuestra perspectiva académica, ciertamente, es algo que nos da que pensar. Ustedes en el semestre pasado estudiaron filosofía de la educación. Y fíjense, desde el contexto educativo, el problema ético nos da que pensar en función de lo que queremos desarrollar o en función de lo que entendemos, por educación. Entonces, desde el punto de vista educativo, plantearnos el problema ético. Recordemos que una de las definiciones más amplias de educación que asume la UNESCO en el famoso informe de Delors es que educar es humanizar. Y si educar es humanizar, ¿cómo entra el debate de la ética allí? Desde el punto de vista educativo,
Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de todas estas clases. ¿Por qué? Porque al final nos tiene que dar que pensar, uno, hacia dónde va la sociedad, dos, qué es humanizar, y de acuerdo a lo planteado por la UNESCO, la educación se sustenta sobre el conocer, el hacer, el convivir y el ser. Y entonces esto nos tiene que dar que pensar para nosotros dar como educadores también una respuesta educativa con un soporte ético. Porque ciertamente, si nosotros nos referimos a la realidad y a la praxis, si analizamos el punto de vista ético, lo primero que nos enfrentamos es que como que si vivimos, no como que si vivimos, que vivimos una cultura del tánatos, vivimos una cultura de la negación de la vida, vivimos una cultura en emergencia permanente y ya tenemos tiempo. La situación venezolana es una situación, como decíamos anteriormente, lo que sucedido el 27 de febrero del año 89 ya generaba una situación crítica de una sociedad en decadencia, de una sociedad que necesitaba cambio. Pero como vemos las fotos de este año y del año pasado, todavía esa situación de cambio sigue. Es decir, que han transcurrido años y nuestra situación lo que ha generado es una cultura de tánatos. Les invito a que revisen algunos datos que muestran algunas ONG sobre la situación y sobre los fallecidos y sobre la violencia y sobre el análisis de nuestra sociedad. En función de esto nos conseguimos entonces con una pregunta fundamental. Si educar es humanizar, ¿qué sociedad se desea construir? ¿Por qué? Porque esa sociedad que se construye debe sustentarse, debe tener como piedras angulares algunos principios. Y alguien que es responsable en esa acción, en ese actuar de la sociedad, es la escuela. Y entre ellos, un papel preponderante tiene el educador. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos qué sociedad queremos construir, buscamos sobre sus piedras angulares en base a qué valores, es decir, qué cultura queremos desarrollar en función de los valores. Por eso, un elemento importante de nuestras clases es analizar la ética. La ética desde el punto de vista, como lo dijimos, filosófico, como reflexión, como pensamiento, que es lo que nos toca desde esta asignatura. Ciertamente el término ética viene en dos perspectivas o incluso podemos estudiar que hay distintas perspectivas de la ética. ¿Cuál es la que yo les voy a ofrecer a lo largo de este curso? Esta que voy a plantear. Es decir, la ética viene, al menos desde los griegos, en dos perspectivas. Y en dos palabras que, si ustedes pueden ver, se escriben en griego distinto, pero se pronuncian, si se quiere, muy similarmente. En la primera, ethos, que significa costumbre, que no es el fatos dado por la naturaleza, sino que es adquirido, esa costumbre que se va adquiriendo, es lo que nos forma el hábito, es lo que nos desarrolla la forma de ser y es lo que se conjuga o lo que se equivale a la moral, amor moris, a lo que significa carácter. Es decir, por un lado, la ética tiene que ver con el desarrollo de hábitos, de costumbre. Pero por el otro lado significa una parte muy importante, morada, hogar. Es decir, que la ética tiene dos versiones en griego o dos perspectivas. Una que tiene que ver con el hábito, con el ejercicio, con lo que nosotros llamamos la virtud, pero por otra parte tiene que ver con la morada, con el hogar, y el hogar es el signo de convivencia. Entonces, por un lado, tiene que ver con una acción de formarse en el hábito, pero también si es hogar, si es morada, significa también convivencia. Entonces, la ética aquí se plantea en una doble dimensionalidad. Pudiésemos dar a entender una de carácter interno, una de carácter de la formación de personas, lo que es el hábito, y otro de comportamiento social, lo que es la morada, lo que es el hogar. Algunos plantean también la ética como filosofía moral y no tiene nada de raro, porque si la moral, mor, es costumbre,
es hábito, es norma, entonces la ética es esa que quiere reflexionar, esa filosofía que reflexiona sobre nuestros hábitos, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras costumbres. Y es por eso que como educadores a nosotros tendremos que reflexionar sobre eso y daremos un espacio en estas clases a la reflexión desde nuestra cultura venezolana, desde lo que somos los venezolanos. Ciertamente, en este sentido, tenemos esa doble perspectiva. Pudiésemos verlo así. Desde el punto de vista socrático es el conócete a ti mismo. Sócrates que planteaba ese elemento de conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el conocerte a ti mismo vas a descubrir los valores, vas a descubrir las virtudes y al descubrir los valores y las virtudes te harás más bueno. Pero también desde un contexto social podríamos decir, bajo la pregunta de Kant, ¿qué me está permitido hacer? Si pregunto, ¿qué me está permitido? Me está permitido, podemos entenderlo de que hay una norma social, de que hay un grupo que nos determina nuestro actuar. Por lo tanto, siempre va a haber una tensionalidad entre lo individual y lo social. Tanto es así que algunos asumirán que la ética es lo individual porque es la reflexión que se hace sobre los principios y el comportamiento y las reglas sería lo social. Eso es una discusión que los tienen los autores y que es bueno definirla. Para nosotros, la ética va a ser la que nos va a estudiar los fundamentos, los principios, y la moral es la que va a estudiar las normas. ¿Por qué? Porque no hay normas que no esté fundamentada sobre principios éticos. Porque una norma que no se fundamenta sobre principios éticos, la gente pues la rechaza. Entonces vamos a estudiarlo desde esta perspectiva. Ciertamente, desde el punto de vista de los griegos, los primeros que estudiaron, pues ¿qué estudiaron esto? Estudiaron la arete, la virtud. Y fíjense lo que dice García, la arete, la virtud se funda en el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la verdad sobre las cosas. Esto es lo que planteaba Sócrates. El bueno es quien sabe y obra en consecuencia, es decir, conocer para el griego era actuar. Si yo conozco los principios, actúo con base a principios. Por eso era que el bárbaro era aquel que no conocía, que no sabía. Por eso en el mundo griego los romanos eran vistos como los bárbaros. ¿Por qué? Porque nosotros los griegos conocíamos los principios. Entonces, el bueno es quien sabe y obra en consecuencia. Quien sabe lo que es bueno, lo hace porque nadie hace el mal a sabiendas. Nadie quiere hacer el mal. Nadie es malo conscientemente, solo lo es por ignorancia. Esto lo heredamos de los griegos. Entonces usted lo que tenía era que desarrollarse virtuosamente y en la medida que era virtuoso era más bueno. Y en la medida que era más bueno era porque se conocía a sí mismo. Esa era la actitud socrática de la ética. Pero también, como lo planteaba Aristóteles, la ética era la búsqueda de la felicidad. Y nosotros aquí siempre estamos discutiendo sobre el hacia dónde. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La búsqueda de la felicidad. Es el telos, es el hacia dónde. Es la determinación de la acción natural del hombre cuyos principios esenciales son vivir bien y obrar bien. Estos son los principios fundamentales que la gente viene estudiando. Una manera de vivir bien, de vivir tranquilo para obrar bien. Nadie quiere obrar mal, aun cuando se dé cuenta de que está obrando mal. ¿Por qué? Porque aunque esté obrando mal, la gente que obra mal siempre quiere el bien a sus amigos o a sus allegados. Nadie obra mal así por querer, de acuerdo a la búsqueda de la felicidad. Y todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien. Por eso es que dice Aristóteles en su famosa Ética Nicómaco que toda acción y obra conducen a un bien. Por lo tanto, de acuerdo con esto, pudiésemos establecer lo siguiente: conócete a ti mismo para que toda tu opción y tu obrar conduzcan a un bien. Por eso es que la eudemonía es la felicidad. Y para el griego es muy importante porque para esa búsqueda de la felicidad van a surgir otros elementos fundamentales. En primer lugar, partiendo de logos, partiendo de que es el animal racional. El animal racional trasciende al estar bien. No es simplemente un ubicarse bien, un estar tranquilo, no. La comodidad y el placer, pues emerge la frónesis,
ese es un elemento muy significativo. La frónesis es la prudencia, el equilibrio. Entonces, conócete a ti mismo para buscar la felicidad de manera equilibrada, de manera ecuánime, como persona ecuánime. Entonces, fíjense, conócete, busca el bien y un equilibrio. Son los elementos que nos quieren plantear la ética. Sin embargo, esa ética al interno. Ahora, ¿qué es lo que vamos al elemento social? Bueno, yo me conozco a mí mismo para buscar el bien de una manera prudente. Pudiese ser lo que el resumen. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el otro? Aquí hay un autor que hemos reflexionado en algunos encuentros. Es el autor Lantenaz, un médico que vivió los tiempos de la Revolución Francesa, donde plantea la moral. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa, recordemos que a los años de la Revolución Francesa surgió Napoleón. ¿Por qué? Porque lo que se generó, desórdenes, los mismos que predicaban la Revolución Francesa terminaron en la guillotina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa revolución terminó en un caos que le generó las condiciones propicias para que apareciera Napoleón, y luego ustedes conocen esa historia. Y si no, revisen la historia de la Revolución Francesa y el surgimiento de Napoleón. Por eso, como lo plantea Lantenaz, dice, el término moral asumido aquí, en su más estricto sentido, abarca todos los deberes que la recta y natural razón prescribe al hombre. Fíjense, todos estamos conducidos por una razón natural. Incluso, veamos aquí la última frase, el sapere aude, es piensa por ti mismo, madura, asume tú como persona. Entonces, los deberes que la recta y natural razón prescribe al hombre en la sociedad. Esta razón es el sentido del complejo de normas que la naturaleza manifiesta para ser feliz. Es decir, ya no solo prudencia, sino que aparece una normativa, una normativa que, como dicen algunos, nos viene dado por una luz natural que indica el obrar bien, la rectitud, la conciencia. Esta razón es el sentido del complejo de normas que la naturaleza manifiesta para ser feliz, garantizadas en la Constitución y preservada por la educación. Fíjese dónde entramos nosotros. Nosotros somos parte de un conjunto como docentes de aquellos que ayudan a formar hábitos. Y esos hábitos y esa formación que determina los fines hacia la felicidad. Entonces, fíjense, la ética, o en este caso ya la moral, es el conjunto de normas que nos permiten vivir en sociedad a través, ojo, primero, sobre una constitución natural de la razón, o lo que llaman algunos, aquí es donde aparece el sentido común, aun cuando hay autores que dicen, como Moore, el sentido común, el menos común de los sentidos. Sí, pero nosotros debemos también asumir ese reto. Por eso es que plantea Lantenaz, la sociedad simplemente debe proporcionar al hombre los medios para permanecer bajo la influencia de los elementos de los cuales debe vivir. Fíjense que esto se conecta con la perspectiva de la UNESCO, aprender a vivir. Una de las cosas es que ya no vivimos, sobrevivimos, sin sufrir sus vicisitudes, sus golpes o alteraciones. Las luces que proporciona la sociedad devuelven al hombre lo más inmediatamente posible a las leyes de la naturaleza y a la vida. Es decir, aprender a vivir naturalmente. Y esto nos supera ciertas perspectivas como la de Nietzsche, montado sobre su filosofía del vitalismo y del evolucionismo darwiniano, donde pues la vivencia, la ley es la ley del más fuerte, la ley de la supervivencia. Creo que con la razón, con el entendimiento y la conciencia como elementos fundamentales que constituyen el logos humano, debemos superar esa perspectiva, que es lo que de alguna manera algunos vienen haciendo. ¿Dónde nos lleva esto? Todo esto de lo social, de lo individual, del yo que piensa, del yo que reflexiona, nos lleva a un elemento fundamental. Nos lleva en primer lugar a que yo tengo una dimensión que me permite actuar a mí
al interior y en mi individualidad. Pero eso necesariamente me abre a un tú que también en su yo y en su interioridad trabaja. Y ese yo con ese tú y ese tú con este yo se convierte en nosotros. En un nosotros que en su individualidad y en su colectividad necesitan tomar decisiones, hacer elecciones y asumir opciones. Es decir, la gente, la ética me permite decidir en mis actos de dos maneras, de manera individual y de manera colectiva. Y entonces la tarea comienza cuando uno empieza a evaluar, usted decide, usted elige, usted opta en función de qué principios, porque estos principios nos llevarán a consecuencias. Y esto es importante. Usted aquí en ética debe asumir principios. En nuestro caso, principios de educador. Principios de educadores para formar una mejor sociedad. Ciertamente, teniendo que distinguir elementos fundamentales. En primer lugar, nuestro problema es de ser. Y creo que ahí dedicaremos algunas reflexiones posteriores y algunos cursos que tenemos sobre ontología para preguntarnos sobre el ser. Porque la otra cosa que debemos distinguir es entre éxito, fortuna, fama. Y éxito, fortuna, fama a lo mejor no implican felicidad. Por eso tenemos ofertas distintas. Y son ofertas distintas en función de principios distintos, en función de opciones distintas. No es que la fama me lleve a la felicidad es posible que sí, que la felicidad me lleve, no, ni siquiera la felicidad nos va a llevar a la fama. Pero el problema está en que nosotros somos quienes distinguimos el ser. Y nuestra pregunta va a ser muy llevada hacia el ser. Aun cuando veremos también más adelante éticas que no tienen que ver con el fundamento ontológico, sino que hay éticas de la comunicación. Sin embargo, como en estos estudios nos analizamos y nos preguntamos desde la educación, entonces el problema del ser siempre va a estar presente. Queridos muchachos, pues agradezco este momento y estas reflexiones. Todos estos serán completados o son completados con lecturas que ustedes tienen en la clase de Classroom. De mi parte, pues feliz día. Espero que de alguna manera este pensamiento, estas tips para continuar nuestras clases nos sirvan de una manera interesante para continuar con nuestro ejercicio académico de nuestra asignatura ética del docente. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento en que está viendo nuestra grabación. Saludos y nos vemos en nuestra próxima clase sobre ética del docente.